Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un miércoles más, a una sesión de lectura del Club de Lectura Simétrico. Uy, qué lío he dicho hoy. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Lo digo todos los días y hoy pues me ha salido del revés. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo ya muchísima gente uniéndose a la sesión. Veo a Alex Ollero, a Alice Bacon, a Andrés Lanta. Veo a nuestra queridísima Auxi ya preparadísima. A Jesús Perea, un beso enorme Jesús desde aquí. Torres Nadal, veo un montón de gente ya uniéndose. Vamos a dar un tiempito a nuestros invitados de esta tarde. Auxi ya está preparada, pero nos faltan Izaskun Chinchilla y Rafael Torrelo, que, bueno, se estarán uniendo. Ya veo también a Rafael Torrelo preparado, nos falta solamente Izaskun Chinchilla. Rafael, Auxi, dadme nada, un minutito antes de arrancar con la sesión. Como siempre hago, lo primero agradecer a nuestro invitado de la semana pasada, David Obón, con quien estuvimos hablando del libro La mente del arquitecto. Tenéis la sesión colgada, como siempre todas nuestras sesiones se quedan colgadas en el perfil para que las podáis ver cuando queráis. Ahora que ya empieza el calorcito, seguro que muchos y muchas ya estáis huyendo de las ciudades a otros sitios y a disfrutar de la naturaleza, de la playa, de estas cosas que nos dais envidia, y desde allí también podéis ver todas las sesiones que estamos haciendo del club, ¿vale? Ahí se quedan, ahí las tenéis. Otra cosa, aprovecho mientras vemos a ver si Zaskun se une. Os recuerdo a todos y a todas que este año por primera vez estamos en la Feria del Libro, ¿vale? Estamos en la caseta que está en el bloque 21C. La caseta se llama La Casa de la Arquitectura, está promovida, por supuesto, pues por la Casa de la Arquitectura y el Ministerio de Vivienda, y también, por supuesto, por nuestra querida Fundación Arquia. Nos han reunido allí a 12 editoriales y algunas más que están llegando, algunas propuestas más que están por allí. Por favor, pasaros por allí. La verdad es que se convierte en una fiesta de la arquitectura, encuentros preciosos. Por favor, pasaros por allí hasta el 16 de junio. Ya sabéis, vamos a estar en el Parque del Retiro, aquí en Madrid. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, pues me lo preguntáis por aquí, por privado, lo que queráis, ¿vale? Ya veo también a Izaskun, que acaba de llegar, acaba de entrar al directo. Pues vamos allá. Auxi, Rafael, Izaskun, os mando invitación para transmitir en directo con nosotros, y vamos a hablar hoy de este maravilloso libro de Andrés Perea, Maneras de dimensionar un bosque. Vamos a ver qué nos depara esta tarde. Vamos a ir aceptando. Vamos aquí a Isabel Pizarro también. Vamos a confiar que todo salga bien. Hola, Izaskun. Hola, ¿qué tal? Oh, hola, Auxi, ¿qué tal? Hola. Hola, hola Rafael. Bueno, esto es una maravilla, la primera. A la primera ha salido todo. Oye, Perfecto. qué alegría teneros aquí a los tres conmigo para celebrar este precioso libro de Andrés Perea, Maneras de dimensionar un bosque. Si os parece, yo sé que ninguno y ninguna necesitáis presentación, pero si me lo permitís, por si acaso hay alguien despistado o despistada por el mundo, que no creo, pero por si acaso, os voy a hacer una mini presentación de cada uno y arrancamos con la sesión. ¿Os parece bien? Perfecto. 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 Genial, pues vamos allá. Voy a empezar por Auxi Gálvez. María Auxiliadora Gálvez es arquitecta y doctora arquitecta por la ECHAM UPM, paisajista y profesora del método Feldenkrais de educación somática. Desde el 98, Auxi, desarrollas tu labor docente, tu actividad docente investigadora en distintos ámbitos universitarios. En 2003 fundas el estudio Gálvez Wieczorek con Isabela Wieczorek, y en 2016 fundas la plataforma de somática aplicada a la arquitectura y al paisaje. Tu obra, Auxi, pues ha sido premiada, también expuesta internacionalmente, y eres autora de dos maravillosos libros asimétricos. Yo siempre barrendo para casa, claro que sí. Espacio somático, cuerpos múltiples y descampados, y
has estado a cargo, eres la editora a cargo de este libro, Maneras de dimensionar un bosque de Andrés Perea. Ahora vamos a hablar largo entendido. Bienvenida de nuevo al Club Auxi, porque tú ya has estado muchas veces con nosotros. Y doy la bienvenida por primera vez a nuestra querida Izaskun Chinchilla, que es arquitecta, doctora arquitecta por la UPM, Honor International Fellow por el Royal Institute of British Architects, además profesora de práctica arquitectónica en la Bartlett School of Architecture. Si me olvido de alguna cosa, por favor, perdonadme, Izaskun, Rafael, me lo decís vosotros, me lo sopláis. También eres profesora, Izaskun, visitante en la Universidad de Hong Kong. Además, tienes estudio propio, por supuestísimo, desde 2001, dedicado al diseño de proyectos enfocados pues, en la innovación espacial y constructiva, así como en la sostenibilidad, digamos, en formato multiescalar, ¿no? Tus proyectos, vamos a decir, por ejemplo, 3 de ellos, el pabellón Bohagi Launch, el pabellón Organic Growth o los 3 salones urbanos, han sido publicados, expuestos y también galardonados a lo largo de todo el mundo, internacionalmente. Eres autora de un precioso libro, La ciudad de los cuidados, que ha sido ya traducido al inglés. Esto me da mucha envidia, claro, como editora, ¿qué le voy a hacer? Me da mucha envidia, pero enhorabuena también por esto. Y también del libro Cosmowind. Financiado por el Ministerio de Cultura español, ¿eh? O sea que en libre mercado, el mercado anglosajón es durísimo. Así que es durísimo, pero bueno, está fenomenal que puedan contar también con esos textos en inglés, y la verdad es que es un libro fantástico. También eres autora de Cosmo Women y nada, bienvenida Izaskun a esta preciosa sesión y al club de lectura por primera vez. Y también saludo por primera vez en el club a nuestro querido Rafael Torrelo, que es arquitecto también por la ETSAM. Entre el 89 y el 2014, Rafael, fuiste profesor de proyectos tanto en la ETSAM como en el CEU, International Senior Architects en Abu Dhabi y Sydney también. Cuentas con más de 30 años de experiencia profesional, tanto por cuenta propia como en colaboración con otros arquitectos y arquitectas. Y hoy cabe destacar especialmente tu colaboración, por supuesto, con Andrés Perea y Elena Suárez. Vamos a decir, por ejemplo, que el edificio Fontán, que también nos toca de lleno, porque hay una publicación maravillosa también en ediciones asimétricas, está mal que yo lo diga, pero es muy bonita. Así que, bueno, pues ahí os tenemos a los tres. Ha recibido también, Rafael, diversos premios y menciones en distintos concursos, y vamos a mencionar, por ejemplo, el Premio de Transporte e Infraestructuras Básicas o el Premio García Mercadal de Arquitectura Interior. Rafael, bienvenido tú también a esta sesión y de verdad que no puedo estar más feliz. Yo creo que, Auxi, te toca arrancar y que nos cuentes un poco cómo empezó este proyecto de Maneras de dimensionar un bosque. Va a ser una sesión, yo creo que muy emotiva para todos, para todas, y yo creo que te toca a ti, Auxi, arrancar esto. ¿Te parece bien? Venga, pues nada, saludo a todos los que estáis ahí, a todos los que estáis al otro lado del directo. Y nada, es un gusto estar junto a Rafa y Izaskun en esta conversación. Este libro de Andrés pues se inicia el verano pasado, bueno, se inicia hace muchos años, porque son escritos que él ha ido desarrollando a lo largo de distintos momentos. Pero este verano pues me envió unos cuantos textos, en principio creo recordar que fueron como unos 3, especialmente el de Pedagogía de la Creatividad, el que abre el libro, pues me lo mandó, yo andaba preparando las oposiciones a profesora titular y le parecía que me podía, bueno, ayudar o entrar en conversación con el propio proyecto docente que yo estaba haciendo. Y muchas veces habíamos conversado sobre este tema, ¿no? Ya sabéis que era un tema troncal para Andrés, de la pedagogía de la creatividad. Y bueno, pues me los envió, estuvimos conversando acerca de ellos. Sé que también se lo mandó a otras amigas y a otros amigos. Y bueno, pues le pedí, siempre era reiterado que muchas personas le decíamos, Andrés, tienes que escribir un libro, ¿no? Y escribir un libro sobre pedagogía y escribir un libro sobre
lo que te interesa, ¿no? Y que siempre, bueno, explicaba de manera muy, bueno, convincente, seductora, ¿no? En conversaciones, en las clases, en conferencias. Y, y bueno, pues empezamos a rescatar algunos textos más y llegado un momento le dije, pues yo creo que aquí lo que hay es un libro que reúne los temas que te interesan, ¿no? Le interesaba, bueno, la pedagogía, temas troncales de arquitectura, pues acerca del espacio, la figuración, el tiempo, temas como, bueno, muy trascendentales para nuestra disciplina, pero que además él conectaba de forma transversal, de forma muy contemporánea, con otros como la ecología, la sostenibilidad, textos que también tienen representación en el libro. Y bueno, pues le gustó la idea, empezamos a rescatar los textos en la mejor versión posible, a ver de qué manera los podíamos ordenar, empezamos a conversar también con vosotros, con ediciones asimétricas, y a partir de ahí pues surge este libro. Como ya sabéis, bueno, desafortunadamente él no ve la edición acabada. Andrés fallece en noviembre y bueno, aunque nos habíamos dado bastante prisa para tener un primer volcado y que él pudiera, bueno, pues verlo cuanto antes, no nos dio tiempo. Pero sí supo de la estructura general que tenéis, si tenéis el libro que tenéis en vuestras manos, del título, de las citas de apertura. En fin, básicamente, posteriormente, mi labor y la labor que hemos llevado junto con vosotros como editores, ha sido la de ordenar, clarificar y, bueno, hacer lo posible para que esta edición respondiera de la forma más ordenada a este pensamiento que Andrés desarrolló a lo largo de muchos años, ¿no? La verdad es que sí, por aportar solamente un poco mi comentario, efectivamente salimos corriendo, intentamos correr todo lo que pudimos. Bueno, no dio tiempo efectivamente, pero estamos contentísimos de que este libro haya visto la luz y ya lo tengamos entre las manos. Y yo le quiero preguntar a Izaskun y a Rafa, ¿cómo ha sido vuestro encuentro con este libro? Que lo habéis tenido hace relativamente poco y no sé, contadme, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo lo veis? No sé. Izaskun, no sé si quieres empezar tú. Vale. Bueno, lo primero vengo con los deberes un poco inacabados, porque no me ha dado tiempo a revisar todos los textos, eso lo confieso desde el principio, porque además no lo puedo hacer rápido, porque cada frase al final tiene mil ecos de muchas conversaciones, pues pasa muy de puntillas por cosas que son muy trascendentes para la profesión, ¿no? Entonces, no he sido capaz de pasar de algunos ensayos porque me he hinchado a tomar notas de lo que suponen para entender. Para mí, tres aspectos clave. Yo diría que este no es un libro recreativo, ¿no? No es de esas novelitas maravillosas que marcan tu principio de vacaciones y que ese día que coges un avión y puedes empalmar 20 páginas seguidas, dices, wow, las vacaciones están empezando, qué gusto, qué diversión. No, para mí es un ensayo, como todos los ensayos son un poco interrogativos al lector, y creo que es una especie de libro llave, ¿no? Que abre para mí al menos tres puertas. La primera es la de una parte del pensamiento de Andrés. Diría que es llave o casi como la pieza de un puzzle, ¿no? De un puzzle que solo, el libro es solo una pieza y tienes que unirlo con otras cosas más. Yo creo que el personaje, el pensamiento de Andrés Perea no se puede entender sin la obra construida. Entonces, leer este libro sin abrir constantemente la página web, por eso me hace mucha ilusión que esté Rafa también, y ver qué estaba pasando, ¿no? Y como yo algunos de los textos sí sé de cuándo son y otros lo puedo deducir, y empezar a conectar qué obras estaba haciendo Andrés en cada momento, digamos que si no haces esa tarea, hay ciclos que no se cierran. Y yo tengo la suerte de mirar la tercera pata del gran taburete Andrés Perea, que es la pedagogía, ¿no? Entonces, cuando ves textos sobre, evidentemente el primero, que es nítidamente el objeto de reflexión es la metodología pedagógica, pero en otros como textos sobre la belleza, sobre la exploración arquitectónica o incluso el último de la sostenibilidad, la pedagogía tiene un trasfondo importante, ¿no? Entonces, la primera puerta que abre es esa de la propia figura, pero la abre parcialmente. Yo creo que es necesario apoyarte en otros
en otros elementos. Y claro, por ejemplo, la pasión oral con la que yo he visto a Andrés desgajar algunos de los pensamientos que en este libro, ya digo, pasa por encima de conceptos como el de trabajar con heterónimos, ¿no? Y lo suelta en una frase y dices, compañero, espera, que es que ahí hay páginas y páginas, bueno, pues que él verbalmente solía expandirlas, ¿no? En segundo lugar, para mí es una llave o esa pequeñita pieza de un puzzle más grande para entender qué ha pasado en la arquitectura española. Yo diría que desde el Centro Georges Pompidou hasta, voy a coger otro hito, un poco más casero, que es la exposición Nuevos Realistas Catalanes que se exhibió en el Museo de Diseño de Barcelona el año pasado, ¿no? Para mí, desde el Pompidou, lo que había sucedido es que las generaciones de arquitectos, a grosso modo, evidentemente las generaciones no son homogéneas y ya se puede hablar de millones de excepciones, habían sido cada vez un poco más progresistas que sus antecesores, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos en la arquitectura catalana, que a los que somos de Madrid nos da un poco más de neutralidad, ¿no? Pues tenemos la generación de las Olimpiadas, con Enric Miralles, la generación un poco después de Gaussat, del Metápolis, un poco más, si se quiere, avanzada en pensamiento crítico teórico, y una generación posterior, pues con gente como Eva Franch, ¿no? Y de repente tenemos esta especie como de hay que ser nuevos realistas, o quiere decir que hay una generación anterior que fue poco realista, ¿no? O que fue idealista, o que fue experimental, o que fue radical. Perdonadme. No pasa nada. Intuimos lo que ha sucedido. Sí, sabemos lo que ha pasado. Es que, bueno, y entonces diría que de repente tenemos una generación joven, ¿no? Que de repente dice, stop, quizá hay cosas que debemos incluir en el discurso arquitectónico, pero quizás hay cosas que tenemos un poco que detener, ¿no? Y yo creo que en este libro se entiende un poco ese proceso, ¿no? Y luego, si queréis, yo explicaré por qué. A mí me ha ayudado como a volver a hacer el mapa de qué ha pasado en la escuela, de qué ha pasado en la profesión. Cuando Andrés era joven, cuando Andrés era maduro, cuando Andrés tenía ya 2.000 discípulos en todas partes del mundo, ¿no? Y creo que ayuda a entenderlo de una forma extraordinaria. Y por último, un poco la manera en la que se gesta y se produce el pensamiento en arquitectura. ¿Qué papel tiene la escritura? ¿Qué papel tiene el mencionar, nombrar las cosas? Y bueno, luego si queréis, no quiero enrollarme en esta primera, pero para mí pasa como de un pensamiento muy habitual en arquitectura, que es el pensamiento genealógico, ¿no? De dónde vienen los conceptos e intentar producir digamos, apelar a su legitimidad porque existe un background histórico que los consolida, ¿no? Que es un poco el texto de arquitectura y música, curiosamente. Y donde es un pensamiento pues muy recurrente en arquitectura. Muchos ensayos de arquitectos empiezan con la definición etimológica del concepto y luego van diciendo que ya Le Corbusier lo dijo y que lo dijeron los tratadistas, y aunque no es una forma en la que Andrés genera conocimiento, es una forma muy habitual de generar conocimiento de arquitectura. Y pasa de ahí al pensamiento instrumental, ¿no? Pensamiento para proyectistas, con palabras como la palabra calidad, con parejas como lo simbólico y lo instrumental, lo simple y lo sencillo, tanatos y eros, realidades hiperestáticas y isostáticas, lo cuantitativo y lo cualitativo, lo erótico y lo moral, lo racional y lo lógico, lo deductivo y lo inductivo. Bueno, pues esas parejas que nos sirven un poco en el pensamiento proyectivo para encadenar péndulos, ¿no? Movimientos de pensamiento. Y por último, quizá un panorama un poco como de misión colectiva, ¿no? De a dónde nos tenemos que dirigir como profesión, que para mí es el texto precioso que cierra con la arquitectura de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, diría que ¿qué sentido? Bueno, pues una mayor aproximación a la figura de Andrés, en el sentido de comprenderle de nuevo en mayor profundidad, una grandísima, no sé, privilegio de poder observar panorámicamente una carrera profesional súper independiente y que atraviesa de una forma muy transversal diferentes generaciones de arquitectura española. Y
es una herramienta de trabajo. Pues ahí está las primeras, digamos, cuestiones que dejas en el ambiente. Izaskun, vamos a ver, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo has vivido tú este encuentro con el libro? Bien, bueno, a ver, yo no soy tan profesional como Izaskun, tengo que decirlo, y además juego con ventaja en algunas cosas. Eh, Juego con ventaja, por ejemplo, porque estoy sentado donde Andrés se sentaba a proyectar, que es un privilegio, por supuesto, no en su silla, tengo que dejarlo bastante claro. Su silla sigue aquí, apenas la utilizamos para reuniones y tengo aquí detrás el mismo paisaje, las mismas plantas que él tenía. En fin, es un honor estar aquí, ¿no? Eso de una parte. De otra, os diría que evidentemente no he hecho mis deberes, eso es lo que tengo que decir, en contra de mi costumbre, porque soy muy estricto con estas cosas y siempre soy de los que hace los deberes, pero esta vez es que no he tenido tiempo material, he tenido viajes, he recibido el libro tarde, en fin, pero no es culpa vuestra, obviamente, es culpa mía porque me lo podía haber leído anoche, pero estaba muy cansado. Sí que he hecho una cosa que ha sido jugar con ventaja y Ujú. leerme el prefacio y lo que hay al final, ¿no? Que son los textos que yo no conocía, porque el resto de textos, de un modo o de otro, he participado y los conocía de antemano, y para mí van a ser un precioso reencuentro con conversaciones que hemos mantenido y con cuestiones que hemos tratado aquí en el estudio y que hemos hablado pues en múltiples circunstancias, en viajes, en visitas de obra, mientras trabajamos en proyectos, tomando un gin tonic, en fin. En fin, van a servir para recordar unos tiempos imborrables, ¿no? Esa es un poco la realidad, ¿no? Yo creo que también hay una cosa que es curiosa, ¿no? Cuando me llegó el libro, aunque sabía un poco por dónde, cómo se iba a llamar y tenía ya cierta intuición, eh, por algún motivo me recordaba a un libro de Humberto Eco, que yo creo que es el menos conocido de él, o uno de los menos conocidos, que se llama Paseo por los bosques literarios, ¿no? No sé si lo habéis leído. A mí es el libro que me hizo reconciliarme con el comentario de textos, que es esa cosa horrible que para los de ciencias que no sabíamos cómo gestionar yo desde luego era totalmente incapaz de gestionar en selectividad y en bachillerato, ¿no? Allá por el Jurásico, vamos, cuando era estudiante. Entonces, el comentario de textos para mí era una cosa horrible, ¿no? Entonces me cayó en las manos, empecé a leer, yo soy un maniático cuando leo a un autor, lo leo todo, entonces en aquel momento cayó en mis manos un ensayo que era bastante distinto, que era Paseo por los bosques literarios. Es decir, el bosque vuelve a aparecer, ¿no? En este caso es un bosque de literatura. Y, y es muy sugerente, cuando me empecé a mirar así vagamente o despacio primero, antes de entrar a saco, en lo poco que he podido entrar del libro, me volvió a recordar a esa lectura de Humberto Eco, que obviamente yo siempre digo que los arquitectos somos muy malos escritores, porque tenemos con ser buenos arquitectos, y escribimos muy mal, salvo cuatro privilegiados que tienen el don de escribir. Eso es un don. O sea, yo creo que los que estáis en la Feria del Libro lo sabéis, o vamos, tenéis que tenerlo muy claro. Para mí hay gente que está tocada con el don de escribir y hay gente que se empeña en escribir y nos hace la puñeta a los demás, porque además son amigos y nos obligan a leer sus libros y tal. Yo tengo 3 o 4 de estos que escriben unas cosas horrorosas. Normalmente son novelas de estas. En fin, no voy a entrar porque además igual hay alguno enganchado y se entera. Yo te diría, Ninguno es yo te arquitecto, diría por que no suerte. te metas en el jardín. No, Me estoy metiendo No en te un metas en el territorio que jardín, Rafa. Meta me va a sacudir aquí, Zuckerberg o quien sea, pero eso es una realidad. O sea, hay gente que lleva a rajatabla esto de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Yo creo que en lo de escribir un libro se lo podrían ahorrar, ¿vale? O sea, yo les acepto tener un hijo y plantar un árbol, pero lo de escribir un libro, por favor, que lo escriban, pero que no me obliguen a leerlo.
porque ya os digo que tenéis unos cuantos de eso. Entonces, bueno, leer libros de Humberto Eco, pues es fantástico siempre, porque es que es de los que están tocados por la gracia divina, esa que te permite escribir bien, y si encima eres consciente de lo que escribes y lo explicas, eso ya es la pera, ¿no? Entonces, claro, a mí este libro me sirvió para eso. Y esos paseos por los bosques literarios me vuelven a llevar al bosque en dimensionamiento, o a este bosque de María Zambrano de los claros, que vas pasando de uno a otro. ¿Dónde empieza un claro y dónde está la carencia de un árbol? En fin, está lleno de tanto contenido todo ese asunto, que me parece que es fantástica no sé, la recurrencia al bosque, ¿no? Y además que realmente los bosques son lugares fantásticos, sean de lo que sean, ¿no? No sé, esas ya son experiencias personales, pero realmente hay quien dice, no, yo voy a la playa y estoy perfectamente y tal. Bueno, no sé, la playa se la lleva el mar y la vuelven a poner de tierra artificial, traída de África con escorpiones y todo el mundo tan feliz, ¿no? Para mí moverme por un bosque es como lo más fantástico que me ha pasado desde hace muchos años, ¿no? Cuando he Tal salido vez por ahí al podemos, campo hace... Rafa, perdona, Sí, tal vez podemos hacer para la audiencia explicar un poco de dónde viene el título, si os parece, pues ¿no? sí. Sí. Perdón, solo un inciso, Auxi. Acabo con esto y te dejo explicarlo, ¿vale? A ver, yo creo que Dilo. lo más bello de todo esto y lo más interesante de todo es que yo cuando empiezo a leer estos textos de nuevo, que ya conocía muchos de ellos, empiezo a pensar en todos vosotros que estáis ahora mismo en esta lista que no para de crecer, de gente que se va enganchando, porque realmente, o sea, lo de Andrés es la leche, ¿no? O sea, es otro mundo, pero es que lo más increíble de todo es la cantidad de gente que estáis ahí y que estáis siguiendo ese camino que de alguna manera él ha trazado a vuestra manera, que es lo más interesante también, que cada uno lo hace a su aire, siendo vosotros mismos, porque ninguno queréis ser Andrés. Es una cosa muy peculiar. O sea, nadie quiere ser él. Al contrario que otros personajes, yo qué sé, no sé, Taylor Swift o cosas de estas absolutamente chorras, ¿no? Por comparar, nadie quiere ser Andrés. Todo el mundo quiere seguir el camino que Andrés ha sugerido y ha creado en cada uno de ellos, porque os ha tratado a todos, bueno, y a mí incluido, de tal manera que lo que ha hecho ha sido abrirnos los ojos, las orejas, las nariz, y estamos todos como oliendo el bosque, moviéndonos por ese lugar para ser nosotros mismos, pero siempre recordando que es él el que ha abierto ese camino. Eso es lo que yo creo que es más importante. Bien, dicho esto, que no se me podía olvidar porque es lo único que he apuntado, ahora apuntaré más cosas. Ahora viene lo del bosque. Volvemos al bosque. Antes citaba el bosque literario de Humberto Eco y ahora volvemos al bosque de Auxi y de Andrés, ¿vale? Y de Paula y de más gente. Auxi, cuéntanos el título, ¿de dónde Sí, viene? no, sí, me parecía bonito, ¿no? Cuando hablaba Rafa de esto, que la audiencia supiera un poco más. Se desvela en la nota la edición, ¿no? Pero bueno, es decir, es cierto, yo creo lo que han explicado y por eso me apetecía tener esta conversación hoy con Izaskun y Rafa, ¿no? Porque de algún modo también ponéis esas otras patas que hablaba Izaskun al principio, ¿no? De la obra construida, de la pedagogía en el GEP, por ejemplo. Y es evidente que este libro habla de todo ese panorama, ¿no? De muchos años, etapas y de como de los temas principales que él trataba. Pero a la vez, a mí sí hay algo que me ha sorprendido y el libro cuenta con algunos textos inéditos que apuesto a que ni siquiera Rafa conocía, como en la primera cita que abre, que es una cita cortita. Luego me lo dices, a lo mejor me equivoco, pero que es un texto que le pedí yo a Andrés en 2011 o sea, tiene algunos textos como menos conocidos, pero a mí también me sorprendió algunos textos en general como que atraviesa todo también una cierta lírica. A ratos es un ensayo, diría, filosófico,
A ratos es bastante poético, a ratos es radical y dice las cosas con la vehemencia, ¿no? Que también las decía. Y hay algo relativo a la belleza, que por eso también se incluye este texto de la belleza, que si bien son más bien como unas ciertas notas, como un cierto texto inacabado, pero como él mismo también lo llama, la belleza atributo de algo que evoluciona, pues tiene ese carácter, ¿no? Un texto como en pequeña evolución. Bueno, pues esa lírica que atraviesa todo me parece que estaba muy presente en el texto que da título al libro. Es un texto que vino en la colección de textos que Andrés me mandó, pero que cuando yo le hice referencia a que podría dar título al libro, él me dijo, me parece que ese texto no es mío. Y entonces, bueno, empecé a investigar un poco quién era el posible autor o autora. Le pregunté a Izaskun, por ejemplo, porque sabía que era del GEP, y entonces Izaskun inmediatamente me redirigió a Paula Montoya, que es la que era la autora de esta pequeña cita, y es el único texto que no escribe Andrés de todo el libro, pero es el que le da título porque habría efectivamente como ese ambiente o esa atmósfera que mencionaba Rafa, de ir paseando por un lugar, y quiero leer solamente un extracto chiquito de ese texto de Paula para que podáis entender por qué de algún modo le da título. El título original del texto de Paula era Maneras de acotar un bosque, aquí lo cambiamos a Maneras de dimensionar un bosque, pero bueno, básicamente hay un pequeño extracto de ese texto que dice así. Sin duda, es una tarea difícil definir con parámetros sintéticos exactos cómo se ordena el conjunto de árboles que forman un bosque. ¿Qué leyes de las distancias colocan los árboles para que se enfrenten en formación al soplo de un viento dominante o al paso dulce de los rayos del sol? Aprender el ejercicio de la arquitectura en solitario o en reunión no estaría mucho más fácil, pero se positiva si partimos de una base que proyecta el entusiasmo por el conocimiento y la liberación de la intuición artística. También hablando con Paula y con Izaskun me aclaraban, bueno, con Rafa no hemos hablado de esto, pero también estuvo en el GEP, que en el GEP, bueno, pues escribíais diferentes textos, os los compartíais hasta tal punto que, bueno, que este texto pues estaba ahí entre los escritos de Andrés, ¿no? Y esta manera de entender los diversos escritos de Andrés como esta especie de árbol arquitectónico o bosque arquitectónico en el que vas atisbando cosas, pero que no son definidas, que no son unívocas, que no son dogmáticas, sino que van creciendo siguiendo parámetros sutiles, diversos, la luz, el viento, etcétera, y que cada árbol es un poco diferente, recogiendo esto que decía también Rafa, ¿no? De cómo muchas de las personas que hemos estado cercanas a Andrés, pues no queremos ser él, sino que somos, digamos, Andrés potenciaba como la mejor versión que podíamos ser de nosotros mismos, o eso era como, yo creo, también su afán, ¿no? A su alrededor se multiplicaban estas personalidades diversas. Pues me parecía que respondía de manera muy bonita al conjunto de textos, ¿no? Maneras de dimensionar un bosque sería maneras de más o menos acotar, conocer algo, un territorio muy extenso, imbricado como la arquitectura, que vas hallando claros, pero que tampoco tienes como una panorámica completa ni es lógico lineal, ¿no? Sino que va entrelazándose. Y además hay micorrizas en el terreno con las raíces y hay hojas. Bueno, toda esta diversidad, esta dimensión poética la daba un poco este texto. A mí me gustaría aprovechar que os tengo a los tres y que están aquí, bueno, pues representadas quizá esas patas, ¿no? De las que hablabas, Izaskun, que hablemos un poco de estos temas, ¿no? De la pedagogía, que hablemos un poco del tiempo. Yo creo que el tiempo también es algo muy bonito que va cruzando todo el libro de una manera o de otra, y quizá la sostenibilidad
sostenibilidad, que también era uno de los temas. Es verdad que solo aparece un texto al final, pero es un tema que le preocupaba mucho a Andrés. Yo personalmente lo recuerdo porque fui alumna suya en el PCC, en el CEU, y era uno de los temas, digamos, que él introdujo a toda esta, digamos, variedad de proyectos, etcétera. Y a mí me gustaría que habláramos de esos tres temas, si os parece bien. También, por supuesto, mezclado con la obra construida, de la que yo creo que Rafael también nos puede hablar, de las maneras incluso hasta de proyectar que teníais ahí en el estudio, que tenéis. No sé, ¿os apetece estos temas y les metemos un poquito de mano? Venga, Bueno, bien, Izaskun, arranca si encantado. quieres. Izaskun Izaskun ha se nos ha ido. desaparecido. Uy, Ah, se ha pues cortado, se Rafa. ha debido... Bueno, la esperamos. Rafa, te toca. Vale, pues muy bien. Bueno, a ver, respecto al GEP, y que yo estuve, o sea, hay que ser sinceros, yo en el GEP al final y casi desde el principio, pues realmente fue un tema en el que estaban mucho más presentes Paula, estaba más presente Izaskun y estaba más presente también pues Andrés Jaque y otra serie de gente y el alumnado, que era lo más interesante. Yo estaba ahí un poco a echar la siesta, un poco en mi línea, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues realmente, no sé, yo creo que había una cosa muy bonita que es que el GEP, todo el mundo era heterónimo, ¿no? Es decir, Paula era como Cairo, ¿no? Era como el poeta exaltado. No sé si Paula estará escuchando esto, igual se enfada conmigo, pero era como, yo recuerdo que en los concursos cuando había que hacer una memoria chula, bonita y tal, y un upgrade de memoria y además traducirla al inglés, que es lo que se le da bien a ella, pues entonces echaba a Andrés, decía, Paula, es lo tuyo, este es tu momento, ¿no? Entonces, esa es una realidad, ¿no? O sea, yo creo que ese texto se lo puedes atribuir a Paula, pero no sabiendo quién hay realmente detrás de ese texto, ¿no? Porque, claro, la parte cuando había que hacer una cosa más chunga, más normal y como poner en orden todo lo que hablábamos y tal, pues me tocaba a mí, eran las memorias, pues eso, de concursos que a mí me tocaba hacer, ¿no? Yo no era Cairo, yo era otro de los heterónimos que ya solo me he acordado de uno y gracias, ¿eh? Porque hasta a mi edad ya bastante con acordarme de un nombre. Pero bueno, de alguna manera hay una situación de heterónimos en el GEP que yo creo que era muy interesante y que permitía además que los alumnos se convirtieran en un heterónimo más, ¿no? O sea, realmente los alumnos del GEP eran un poco profesores también. Eso era una cosa muy interesante, ¿no? Cuando la gente empezaba a hablar, el que tenía el don de la palabra a mí me despertaba, ¿no? O sea, yo salía de mi letargo y escuchaba a esa gente, ¿no? Cuando había uno que era como que intentaba pelear y tal, pues no podía, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la realidad, ¿no? Bien, otra cosa, la lírica, pues a ver, yo empecé, que es un asunto siempre que me preguntan cuando vamos de cena, toda la gente de aquí del estudio, me dicen siempre lo mismo. Cuéntanos cuando viniste por primera vez al estudio, ¿no? Allá por los 80, incluso antes, ¿no? Entonces, pues claro, eran malos tiempos para la lírica. O sea, eso, habéis hablado de lírica y la lírica estaba muy complicada, muy complicada. Porque lo lírico era la posmodernidad historicista, era los frontones, era una formalización y un mundo arquitectónico en el que Andrés pues no se encontraba nada próximo, ni yo te diría que casi ninguno de los que pasábamos por aquí. Igual que había otra gente que en ese mundo formal, en ese mundo, ya que ha sido quizás con la que ha hablado de tendencias y de mundos y de esa cosa como del archivo arquitectónico, donde vas poniendo a cada uno y le vas poniendo en un estante y este es posmoderno y este es deconstructivista y este es no sé qué, pues bueno, en aquel momento todos los que estábamos por aquí en el estudio estábamos fuera del estante. Y Andrés era el primero que en esos malos tiempos para la lírica tuvo muy claro que tenía que seguir haciendo lo suyo y lo que le apetecía. Y claro,
pues eso me permite recuperar obras que a lo mejor no están en la lista que está en este, en este libro. Por ejemplo, la Biblioteca de Granada, que yo tuve la suerte de visitar eh, pues hace 3 años tal vez, y cuando estuve por allí es una obra que es de Cristóbal, vamos, de Andrés con Cristóbal y con Carmina, Carmina Mostaza y Cristóbal Bayonrat, y es una obra que asumiendo la historicidad del mundo nazarí y el mundo, el peso importante de la cultura árabe en Granada, lo interpreta y lo lleva a la modernidad y lo lleva a la contemporaneidad de aquel momento y de este momento, y es un edificio que da gusto pasear por él. Entonces, como estáis pidiendo que hablemos de obras, pues tengo que hablar de esta, que es una obra, yo creo que no muy conocida, aunque sí que me consta que los arquitectos de Granada y la gente de Granada, que Andrés tiene muchos fans por allí, pues la conocen perfectamente, pero me pareció como una experiencia bellísima volver a ese trabajo en el cual además, pues yo siendo un niñato y un estudiante, pues pude dibujar la sección y hacer 4 planos, igual que en el Hospital de Maudes, que sí lo mencionáis, ¿no? Pero la Biblioteca de Granada, yo creo que es un edificio que hay que volver a visitar cada vez que vas a Granada. Y mira que hay sitios interesantes en los que ir a Granada y evidentemente no voy a dar la lista. Entonces yo iría a 2. Uno es al bar de Eric a hablar con Eric, con el batería de los planetas, que es un tío más majo que la leche, vamos. Y el otro sitio que me fascinó de Granada fue la biblioteca. Os lo digo tal cual, ¿vale? Bueno, no sé si esto tiene que ver con todo el hilo anterior o no, pero me apetecía contarlo y animaros Tiene que ver, claro que sí. a que vayáis, ¿vale? Respecto Claro al que trabajo sí. común, lo más bonito de todo es que cada trabajo con Andrés o cada trabajo que nos planteamos es una situación completamente distinta. Y eso pasó hasta el último día, hasta el día 17 de noviembre que estamos reunidos aquí por la mañana y me fui a comer. O sea, así de fácil es. O sea, cada trabajo, cada concurso, cada proyecto, cada reunión de obra casi, era como un mundo completamente diferente y cada situación, cada proyecto tenía una vida distinta que dependía de muchos factores. Era muy interesante hasta qué punto, no sé, hasta qué punto eh, cada proyecto dependía de cosas que aparentemente un arquitecto de estos canónicos pues no le dan ninguna relevancia. Pero, por ejemplo, el que hubiera un buen director técnico en la contrata y que estuviera haciendo un buen trabajo, o sea, yo recuerdo, tú lo sabes perfectamente, María, el trabajo de Santiago en el proyecto Fontán, en el edificio Fontán, ¿no? Pues Andrés lo valoraba, o sea, valoraba a cada persona en la obra desde el primero hasta el último. Eso era una cosa emocionante a la hora de ir a la obra. ¿Eh? Y eso es fantástico. Eso no pasa en la vida profesional casi nunca. Y eso yo creo que pone en valor a mucha gente que sois vosotros, que al final, porque puedes acabar en una constructora, igual que puedes acabar en ediciones asimétricas, escribiendo libros, dando clases, haciendo maravillosos proyectos, o puedes acabar en un estudio en Edimburgo o en China o en cualquier sitio, pero de alguna manera sigues llevando allí el espíritu de Andrés. Y eso yo creo que es lo mejor que se puede decir. Y poco La verdad más. es que Sí. es precioso. No, me gustaría decir solamente, o sea, es obvio que estos textos están imbricados con todo este mundo que ha contado Rafa, ¿no? O sea, con su trabajo como arquitecto en obra, quiero decir, es indiscutible como su talla en ese sentido, ¿no? Pero a mí sí me gustaría reivindicar, igual es quizás un poco polémico con lo que se ha dicho hasta ahora, pero me gustaría reivindicar su dimensión intelectual que representa este libro. O sea, para mí no es algo menor y era una cierta deuda que quedaba el hecho de que esto pudiera trascender. Y esta dimensión intelectual tiene una parte, y en el libro yo creo que se ve, muy erudita, habla con un conocimiento muy preciso
de un montón de detalles, pero que trae no de forma como de catálogo ni por poner cosas históricas, sino que los trae para de verdad abrir un universo, y a la vez es muy apasionado, creo, la escritura es muy apasionada, porque también habla en primera persona en muchas cuestiones y deja ver cómo su acto de habitar y de hacer arquitectura está totalmente enlazado. Yo reconozco que para mí hay un texto que es especialmente, bueno, es como mi favorito, que es el segundo, el ser humano en su entorno. Y de algún modo el ser humano en su entorno recoge preocupaciones por la ecología y la sostenibilidad, que era otro tema de los que María nos preguntaba, pero a la vez Andrés habla en primera persona, cuenta su experiencia también cuando ya llega a vivir a Madrid. Después, bueno, él nace en el exilio, nace en Bogotá, como muchos y muchas sabéis, pero cuando llega aquí y cuenta como con cosas cotidianas, aspectos fundamentales de termodinámica, de sostenibilidad y de ecología. Y esa relación entre esa pasión por vivir, por habitar cada situación y a la vez esa erudición, y que sin embargo nunca fue alguien que la pusiera como, o sea, no sé, no presumía de ello, pero en el libro creo que sí que queda muy patente, y esa dimensión intelectual de Andrés Perea creo que es muy importante reivindicarla a través de este libro. Para mí era una de las preocupaciones también fundamentales, que el libro recogiera, comentaba Izaskun que pasaba de puntillas por algunas cosas, bueno, porque de cada uno de estos temas, no sé, Andrés podía establecer numerosas relaciones, conversaciones, proyectos, pero creo que sí los textos son suficientes y en algunos casos diría entre muchas profundidades, en profundidades digamos como muy amplias, por ejemplo cuando habla de la figuración, que es un aspecto que hoy día, no sé, nadie habla de la figuración en arquitectura, o no sé, no es tan común, pero él tenía esa capacidad de recoger temas, podríamos decir, claramente disciplinares, pero a la vez estar abierto a cualquier innovación y recoger aspectos que son capaces de dinamitar o de transformar la disciplina desde dentro, como por ejemplo los últimos textos, ¿no?, que habla de las resistencias que con respecto a la ecología nuestra disciplina aún sorprendentemente tiene, ¿no? Entonces, esa capacidad de moverse entre la innovación y aspectos troncales con esta dimensión intelectual que creo que no estaba tan reconocida, me parece que es un aspecto muy importante que sí que me gustaría como poner de relevancia, ¿no?, en esta conversación. Y creo que es importante mencionarlo. También porque Andrés desarrolló en la Escuela de Arquitectura de Madrid una pedagogía altamente innovadora, con un peso enorme desde una posición muy frágil como era la de un profesor asociado, ¿no? Porque bueno, el modo en el que él reivindicaba que se podía hacer una tesis doctoral, pues nunca, bueno, no funcionó. Y creo que este libro, de algún modo, a mí me parece que responde a esas otras maneras de hacer, que no son unívocas. Y cuando la universidad, por ejemplo, cada vez es más rígida, pues creo que reivindicar estos modos de hacer diferentes, modos de conocer, modos de hacer teoría y práctica imbricada y hacer política y hacer transformación y hacer revolución, desde esta dimensión intelectual también, sin menoscabar las otras dimensiones más conocidas de Andrés, creo que para mí es uno de los valores fundamentales del libro también. Auxi, no sé si algún tema así especialmente, que sea especialmente importante, y aprovechando que están Rafa y Izaskun, que podamos hablar con ellos, mientras yo intento conseguir que Izaskun se pueda incorporar. Bueno, sí, a ver, si queréis, por profundizar un poco más en esto que estábamos diciendo, hay varios textos que son como ensayos, diría, que tienen más profundidad, como acerca del espacio, sobre la forma, la figuración, simetría en la arquitectura,
o construir el tiempo. Y luego hay otros que son como más juguetones en el sentido de que están más abiertos o están basados en su experiencia de la infancia y que vienen hasta el conocimiento presente y lo escribe con 81 años. Y otros que hacen referencia a los viajes. Era muy viajero y hacía estos viajes con sus amigos todos los años. Yo no sé si, Rafa, tú estabas en ese grupo de los viajes No, o no, no. por desgracia, ¿no? Ah, Estaban Fernando Cristóbal, Ruiz, Peque estaba Paul Seguro, McNichol exacto. y me daba mucha envidia, pero aquí cada uno somos los que somos. Y yo creo que eso estaba muy bien. Andrés tenía como Diferentes. su vida muy clara y muy organizada y eso estaba muy bien. Porque Pues, por además te ejemplo, desestresa de tener que ir y tal y de estar a la altura del resto de viajeros. Bueno, eran Cristóbal, era Paul y eran Fernando Ruiz, ¿no? Que también sí, está en la escuela y que, en fin, yo creo que a todos los podéis conocer de alguna manera. En fin, pues el tema todos del los viaje, años hacían un viaje, ¿no? Que eso sí, es parte también de la forma de aprender y de desarrollar la teoría que aquí está expuesta. sí, Y hay además un texto en daba para que concreto, todo, durante 2 años se pudiera hablar del viaje que habían hecho, incluso más, ¿no? O sea, era bastante, eran daba mucho intensos. de sí, ¿no? Sí, sí, porque lo organizaban muy bien, ¿eh? Pues bueno, pues quería mencionar eso, que por ejemplo el texto Brasilia, Urbanismo y Naturaleza, ¿no? Pues es reflejo también de eso, ¿no? Es decir, que también el libro tiene esta especie de caleidoscopio que habla de experiencias del viaje, de experiencias con la música, Andrés tocaba la guitarra, de, bueno, pensamientos en torno a la belleza, luego como textos más disciplinares, o sea que también esa dimensión teórica se construye, como decía antes, desde una pasión por, por, por la vida y por lo que le gustaba, que bueno, que la arquitectura obviamente era como una parte claramente troncal, que yo creo que se nota, ¿no? Hacer teoría a través de esa pasión por la vida. Y eso, Rafa, seguro que, vamos, que en el estudio se sentía, ¿no? En En el cada momento. Y estudio, bueno, fuera del me estudio también, o gustaba sea, es así. reivindicarlo. Sí, Sí, bueno, yo creo que todos los que habéis pasado en algún momento por el estudio y habéis trabajado por aquí, pues tenéis un recuerdo que yo creo que está seguro que en lo mejor de vuestra vida, ¿no? Eh, yo ya dije el día del homenaje en la escuela que yo vine una vez por aquí en el año 78, 79, me metí aquí y ya no he salido de aquí, ¿no? Aquí sigo, aquí siguen las plantas. Obviamente este sitio lo ocupo ahora para esta situación porque me parece que lo más bonito es ver detrás estas plantas y ver el sitio donde trabaja Andrés. Os presento también la foto que tiene aquí de Claude Lévi-Strauss, que es otro de los asuntos, a ver si consigo que se vea, ahí está, ¿no? El resto de fotos se las han llevado su familia, las tienen todas, todos los recuerdos de Andrés, pero Lévi-Strauss sigue aquí, ¿no? Lo que está claro es que ha aportado una nueva visión y realmente habla de que detrás de todo lo que hacía Andrés siempre había una reflexión, había un mundo intelectual muy denso y que a mí desde luego me abrió un mundo de sugerencias. A mí me interesaban otras cosas, a él le interesaba la música clásica, a mí me interesaba, yo qué sé, la nueva ola, ¿no? Que era lo que había en mi momento y la recuperación del rock clásico y tal, y todas esas historias, pero yo creo que de alguna manera acabamos convergiendo, ¿no? En lugares comunes. Yo acabo en la música clásica también y Andrés acaba en los Traveling Wilburys con los primeros espadas, ¿no? Bien, pues bueno, perfecto. Realmente yo creo que esa talla intelectual pues es que es innegable. Y además es que juega. Hola, Izaskun. Me voy a callar y te dejo hablar a ti. No. Ya que, ya que tu niño te ha dejado hablar, te deja hablar, pues me quito yo de en medio, ¿vale? No, no digo más. Solo lo que estaba comentando, que yo creo que interactuar con Andrés era especialmente evocador constantemente y te generaba una curiosidad fantástica, que era lo que yo creo que hace que te vuelvas mejor arquitecto
mejor universitario, mejor profesor cuando era profesor, mejor tenista también y sobre todo mejor persona, ¿no? Yo creo que esa capacidad de evocar y de llevarte a mundos que tú no conoces y que él te sugiere, pues son fantásticos, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo que oye otro tipo de música, pues cuando de repente me pongo ya en modo Andrés, ponemos música de Andrés y todos se quedan fascinados con esa música, dicen, qué bueno es esto, ¿no? Es que realmente es así. Entonces, ahí está su colección de 8.000 discos que no sabremos qué hacer nunca, de 8.000 CDs, que no sabremos qué hacer con ella, pero bueno, ni su familia sabe qué hacer con ella, pero está llena de joyas. Cada vez que pones un CD es una maravilla. Entonces, así es todo. O sea, cada página que pasas descubres algo que merece la pena. En una foto, en un papel reciclado que sacas de la impresora para trabajar o de donde sea, pues te encuentras con estas notas que tienen que ver con los textos. He aprovechado para ver, por ejemplo, el que mencionabas, Auxi, efectivamente es el que menos, es el que no conocía, es un resumen de su vida en 6 páginas, ¿no? Un resumen fantástico de su vida y de sus aproximaciones, que no tiene nada que ver además lo que pasa en cada momento de su vida, pero hablan de lo mismo, de sostenibilidad, de lo que a él le acaba interesando, y yo creo que eso es esa capacidad de evocar constante y de provocar reflexión y de provocar eh, carga intelectual es una cosa impagable. Quedan pocos minutos, imagino, pero también decir que me habían prometido a mí que iba a ser un aperitivo de una presentación maravillosa, con todas las voces y todas las personas que requieren, ¿no? Para entender la figura Andrés, que es muy poliédrica, como habéis dicho, y que esa presentación iba a ser en septiembre, ¿no? Entonces, perdonadme, que vais a ver una maravillita pasar. Y nada, contaros que quizá lo que sí que destacaría es, me habíais pedido que hablara de docencia. Nada, solo deciros que en el libro se puede encontrar este texto sobre pedagogía, que creo que es muy instrumental a nivel un poco individual, donde pasa por alguno de los grandes principios conceptuales de la pedagogía de Andrés, que exploramos en el GEP con Andrés Jaque, Paula Montoya, Rafael Torrelo, y bueno, más gente que se fue incorporando a lo largo de los años, que pasan por esta idea de la pedagogía constructivista, donde, como también habéis dicho, había precisamente una invitación que el texto desgrana muy inteligentemente, en la que se supone que la formación del educando era construir su propia línea de trabajo. Por eso decís, nadie quiere ser Andrés, porque es que en la pedagogía, en el concepto y en la forma de ejercicio profesional de Andrés había una búsqueda explícita de conseguir construir esas otredades, esas diferencias y esa diversidad que eran los lugares, las materias, las personas con las que él enfrentaba. Y entonces pasa un poco por unas primeras descripciones y diferencias metodológicas entre lo inductivo y lo deductivo, y fija las bases de un poco de la pedagogía constructivista, que ha sido muy explorada, por ejemplo, y todos los que tengáis niños lo sabéis, en los primeros años de la educación de infancia, pero muy poco explorada en la etapa universitaria, y mucho menos explorada aún en la etapa universitaria vinculada a la arquitectura, donde la formación en pedagogía de los profesores en general brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, yo diría, ahí están las claves de no solo de esa aproximación individual a la pedagogía que Andrés fija, vais a ver pasar de lado a lado, sino también de una formación general que creo que es muy importante y que quizás la evolución que también se marca en el libro, hacia una visión colectiva de cuál puede ser esa unión de una generación hacia una especie de misión a lo Mariana Mazzucato de la profesión, ¿no? O sea, te dice, bueno, es que si todos nos vamos formando en un constructo individual y único, donde cada uno vamos teniendo una visión distinta, pero al mismo tiempo armonizamos un futuro común, por ejemplo, trabajando por el medio ambiente, pero en el libro aparecen más temas, por ejemplo, hay referencias permanentes a Arnold Hauser,
que el arte y la arquitectura deben tener un fondo y un objetivo social, fundamentalmente. Y entonces, en este libro hay un viaje para mí maravilloso entre el concepto pedagógico constructivista de formar la diferencia y la diversidad de cada uno de los educandos y al mismo tiempo armonizar dentro de esa diversidad un objetivo generacional, profesional, multidisciplinar, colectivo, por ejemplo, hacia la mejora medioambiental o hacia la justicia social, ¿no? Entonces, sí que me gustaría decir que es un viaje donde cada uno puede encontrar la expresión de que es el mismo, es un viaje para encontrarse cada uno consigo mismo, como él supo hacer de forma inmejorable con mucha gente, pero también es un viaje de armonización de colectividades, ¿no? Un libro que nos une como profesionales. Y aparte de unirnos con otras disciplinas, donde hay abundancia de vínculos en muchas direcciones. Así que, bueno, pues sí que me gustaría por lo menos hacer ese aporte, ¿no? De cómo ese viaje de la pedagogía individual acaba generando una agenda compartida y compartible de la profesión con otros agentes. Pues precioso. Yo, Izaskun, Auxi y Rafael, es que nos hemos ido de tiempo con estas cosas de arriba abajo de conexiones, pero estoy feliz de haber podido compartir este ratito con vosotros tres. Recordad lo que nos estaba diciendo Izaskun, va a haber una presentación presencial de este libro en el Colegio de Arquitectos de Madrid el 26 de septiembre. Bueno, con copas seguro, eso seguro que al final siempre surgen, pero no os olvidéis de la fecha, es verdad que os vamos a ir avisando. Y antes de irnos, yo creo que Auxi es obligado a agradecer a varias personas. Lo quería Así que decir, adelante, sí. Adelante, te dejo a ti que lo hagas. Bueno, sí, agradecer desde luego a la familia de Andrés por todo el apoyo que han dado también a esta edición. También a gente pues como Rafa, Izaskun, Nieves Mestre, Paula Montoya, Elena Suárez, Luis Abad, que han ayudado también cada vez que yo tenía alguna duda y bueno, pues han colaborado en la edición. A algunos expertos como Daniel Lozano, que ha estado aclarando algunos temas de termodinámica que estaban presentes en el texto. Bueno, la lista de agradecimientos es extensa y simplemente pues terminar, a mí me gustaría terminar con unas palabras de Andrés, de un texto muy corto que es de su origen, de la ciudad de Bogotá, y si quieres leo esas 3 frases. Adelante. Y con eso acabamos. Adelante. Dice Andrés: no toqué el techo ni di pie en el mar de esa ciudad accidentada. No sé dónde está el norte ni el centro del día en Bogotá. Solo me importa el fluido perforado de su vitalidad. Aquí os lo dejo. Pues ahí queda esa preciosísima cita. Auxi, Izaskun, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A pesar de todos los inconvenientes y las cosas, gracias de corazón por vuestro cariño. Andrés, desde aquí se lo mandamos también a toda la familia Perea, que hay muchos de ellos por ahí detrás que les estamos viendo. Recordaros, por supuesto, que el libro sí está en nuestra web, lo decimos siempre, pero el libro está en librerías. Por favor, id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial. Vais a encontrar los libros de asimétricas, pero también los libros de Izaskun que no son de asimétricas. O sea, por favor, las librerías son espacios maravillosos donde encontrarse con la profesión, con otros pensamientos. No dejéis de ir. Recordamos lo de la Feria del Libro de Madrid hasta el 16 de junio y de nuevo muchísimas gracias Auxi, Izaskun y Rafael por acompañarnos. Un beso enorme y gracias a todos y a todas los que estáis ahí detrás, siempre escuchando y atentos y atentas al Club de Lectura. Gracias de corazón. Un abrazo a todos y a todas. Chao. Gracias y saludos a todos. Adiós. Chao, Izaskun. Chao, chao. Adiós.